Hola, bienvenidos a todos nuevamente. El tema que vamos a desarrollar ahora es el parto prematuro o parto pretérmino. La importancia de conocer este tema pues es identificar principalmente aquellos factores de riesgo que van a desarrollar un parto de manera prematura, tratar de identificarlos y tratar de evitarlos, ya que la prematurez puede llevar a complicaciones muy serias en el recién nacido que van desde la dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, la muerte neonatal o problemas posteriores en el desarrollo. Pues el parto prematuro se define como la expulsión del producto de la concepción y de los anexos entre las semanas 22.1 hasta la semana 36.6 de la gestación. La incidencia global mundial de los partos prematuros es aproximadamente del 10% a nivel mundial. Los factores de riesgo que nos llevan al parto prematuro principalmente son el antecedente del parto prematuro, que prácticamente abarca el 50% de todos los factores de riesgo. La edad materna, menor a 15 años o mayor a 35 años. La desnutrición materna o el bajo peso materno. La baja estatura materna. El consumo del tabaco, de alcohol y otras drogas, la clase social baja o una disminución o un grado de escolaridad pobre, la multiparidad, que se trate de un primer embarazo menos de 15 años o más de 35 años en la mujer, el antecedente o los embarazos múltiples, las infecciones fetales, o el antecedente de una madre nacida de manera prematura. Bueno, la causa exacta por qué ocurren los embarazos prematuros no está bien establecido, ¿no? Pero podemos dar ciertas hipótesis de por qué aparecen las contracciones en esta etapa. Existe liberación de oxitocina. En el tema de parto habíamos visto la importancia de la oxitocina en el inicio de las contracciones uterinas y habíamos hablado sobre las teorías desencadenantes del trabajo de parto. La oxitocina es aquella hormona que se produce en el hipotálamo, que se almacena en la hipófisis y que al ser liberada actúa sobre los receptores que tiene a nivel de la superficie uterina, provocando contracciones rítmicas del músculo uterino. Esta liberación de oxitocina puede dar lugar al incremento de las contracciones uterinas. Además, dentro de las teorías existe el incremento en la producción de prostaglandinas. ¿En qué situaciones puede haber incremento de la producción de prostaglandinas? Recuerden que en los casos de infecciones uterinas, infecciones cérvico-vaginales o ruptura prematura de membranas, existe un proceso inflamatorio. Y en todo proceso inflamatorio se activa la cascada de la ciclooxigenasa. Y al activarse la cascada de la ciclooxigenasa existe producción de leucotrienos y producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas se han evidenciado y está documentado científicamente que las prostaglandinas van a condicionar contracciones del músculo uterino. Si bien no van a iniciar las contracciones, van a realizar mantenimiento de las contracciones. Además que las prostaglandinas van a producir una maduración cervical, van a producir madurez, reblandecimiento del cuello uterino. La liberación de la hormona liberadora de corticotrofina en situaciones de estrés materno o en situaciones de estrés fetal van a condicionar la liberación de oxitocina. Lo mismo que hablábamos de la teoría neuroendocrino fetal. La presencia del factor activador de plaquetas y de endotelinas por procesos inflamatorios van a condicionar la liberación de prostaglandinas. También podemos hablar de defectos en la placentación que van a condicionar o van a ser factores de riesgo para la presencia de los partos prematuros. Entre estos, la placenta previa y el desprendimiento de placenta normoinserta, que en un 60% están relacionados con los partos prematuros. Repetimos nuevamente la presencia de infecciones cérvico-vaginales o infecciones urinarias.
Estas bacterias van a liberar sustancias tipo endotelinas, tipo prostaciclinas, elastasas, colagenasas, que van a producir un proceso inflamatorio con producción de prostaglandinas, o en el caso de las colagenasas y de las elastasas, la debilitación de las membranas ovulares y por consiguiente la ruptura de las placentas, de la ruptura de las membranas ovulares. Y esto va a condicionar a la presencia de las contracciones uterinas. Un punto importante es la incompetencia ísmico-cervical. La incompetencia ísmico-cervical se refiere a la dilatación pasiva del cuello uterino sin la presencia de contracciones. No existen contracciones uterinas, pero sin embargo el cuello uterino empieza a modificarse y empieza a abrirse. Esta puede estar condicionada por factores quirúrgicos previos, ya sea cirugías en el cuello del útero previas, como la conización, que es una cirugía que se utiliza para el tratamiento de las displasias cervicales o el cáncer de cuello uterino en estadios iniciales, o procedimientos previos como los legrados uterinos instrumentales, en los cuales se realizan dilataciones con bujías para permitir la entrada de los instrumentos para producir la dilatación o el legrado o el aspirado manual endouterino. Y pues los factores uterinos que pueden condicionar los embarazos prematuros, ya habíamos hablado de los miomas submucosos que ocupan espacio, disminuyen el flujo uteroplacentario y condicionan la presencia de contracciones. Las anomalías congénitas del útero, hemos hablado de los úteros tabicados y de los úteros arcuatos. Los factores maternos. Dentro de los factores maternos, para hablar del parto prematuro, tenemos a esas enfermedades crónicas de la mamá, diabetes mellitus descompensada, hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, hipotiroidismo. Y bueno, la sintomatología del parto prematuro o de la amenaza de parto prematuro como tal, hablamos de la amenaza de parto prematuro a la presencia de dolor abdominal tipo contracciones uterinas con eliminación o no del tapón mucoso. Son contracciones rítmicas, son contracciones progresivas que comienzan y no paran, que tienen un intervalo de entre 10 a 30 minutos entre cada una de las contracciones, que puede o no puede existir el sangrado transvaginal, pero estamos hablando de amenaza de parto prematuro cuando pueden existir o no modificaciones cervicales. Si no existen modificaciones cervicales, es claro el diagnóstico, amenaza de parto prematuro. Cuando existen modificaciones cervicales, debemos hablar de que las modificaciones cervicales no deben superar los 2 centímetros de dilatación y no debe haber menos del 50% del borramiento cervical. Antes de eso, seguimos hablando de amenaza. Después de los 2 centímetros o mayor de los 50% de borramiento, ya estamos hablando de un trabajo de parto prematuro. Entonces, la paciente acude por el dolor progresivo. Nosotros verificamos si existen o no existen modificaciones cervicales. En caso de no existir modificaciones cervicales, la ecografía es una herramienta valiosa para el diagnóstico del parto prematuro o para el riesgo de parto prematuro. Como habíamos mencionado en el tema de control prenatal, se debería realizar la medición de la longitud cervical, del acortamiento del cuello uterino. Normalmente, en condiciones normales, el cuello uterino tiene una longitud de aproximadamente 35 milímetros. Cuando tenemos la sospecha de parto prematuro o pacientes con factores de riesgo para el parto prematuro, la longitud cervical es menor a 25 milímetros, pero este hallazgo es más importante si se lo detecta antes de las 34 semanas. También podemos hacer empleo de ciertos marcadores bioquímicos. El más importante es la fibronectina fetal. Pues la fibronectina fetal es una glicoproteína que aparece normalmente en la vagina antes de las 22 semanas y después de las 37 semanas. Entonces, en ese periodo de tiempo entre las 22 y las 37 semanas, no deberíamos hallar
fibronectina en la vagina. La fibronectina es una glucoproteína de la decidua que actúa como un pegamento, uniendo el embarazo al útero. Cuando hay contracciones o parto prematuro o riesgo de parto prematuro, se libera la fibronectina dentro de la vagina y podemos capturarla o captarla en el fondo del saco posterior. La recolección de la muestra a través de un hisopo en el fondo del saco posterior y se envía al laboratorio para su cuantificación. Cuando tenemos fibronectina positiva mayor a 50 nanogramos de decilitro, estamos hablando de que existe la posibilidad del parto prematuro o estamos ante la posibilidad del parto o la inminencia del parto prematuro dentro de los siguientes 7 días. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, debemos hacer el manejo del parto prematuro. Identificar los factores de riesgo o las condicionantes que han llevado al parto prematuro para hacer su tratamiento. Y el objetivo del tratamiento como tal es el de la maduración pulmonar y la inhibición de las contracciones uterinas. La maduración pulmonar se realiza con el empleo de corticoides que estimulan a los neumocitos tipo 2 fetal para la producción del surfactante. Estos corticoides se deben utilizar hasta antes de las 34 semanas, pero actualmente hay una tendencia de poder utilizar los corticoides entre las 34 y 37 semanas. De los corticoides que utilizamos, la betametasona es el medicamento de elección. La dosis es de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Si no contamos en nuestro medio con betametasona o en nuestro centro de salud o en nuestro lugar de trabajo, podemos utilizar dexametasona. La dexametasona se aplica 12 miligramos intramuscular cada 6 horas por 4 dosis. Aparte del beneficio de la maduración pulmonar, los corticoides van a disminuir el riesgo de hemorragia intraventricular, de la enterocolitis necrotizante y disminuyen el riesgo de la muerte neonatal. El otro objetivo del tratamiento para la amenaza de parto prematuro es la uteroinhibición. El empleo de medicación que inhiba las contracciones uterinas. Esta medicación, pues se ha demostrado estudios que simplemente dura 48 horas. Sea cual sea el medicamento que podamos utilizar, la inhibición de las contracciones uterinas dura 48 horas. Tiempo suficiente para realizar la maduración pulmonar. El medicamento de elección que deberíamos utilizar es el nifedipino. Se trata de un bloqueante de los canales del calcio. Inhibe la liberación de los canales del calcio, por consiguiente inhibe las contracciones uterinas. Podemos dar dosis de ataque de 20 miligramos vía oral y dosis de mantenimiento cada 8 horas. También podemos hacer empleo de la indometacina, que se trata de un antiinflamatorio no esteroideo, cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la producción de prostaglandinas. Viene en tabletas y en nuestro medio habitualmente lo encontramos en supositorios. La dosis es de 100 miligramos vía rectal cada noche por 3 dosis. Mucho cuidado en el empleo de la indometacina hasta la semana 32. Después de las 32 semanas de gestación, se encuentra prohibido el uso de la indometacina porque la indometacina puede condicionar el cierre prematuro del conducto arterioso devotal, además que puede disminuir el flujo de la circulación renal del bebé, con el consiguiente disminución de la producción de líquido amniótico u oligohidramnios. También podemos hacer el empleo de la ritodrina, que se trata de un beta mimético. Pero la ritodrina ha entrado en desuso, ya que producía aumento de la presión arterial y taquicardia fetal. Esta medicación se utilizaba en solución, en suero, en goteo, y ha quedado en desuso, en nuestro medio no utilizamos con mucha frecuencia porque el control de la ritodrina debe ser muy estricto. Y también podemos utilizar el atosiban. El atosiban es un antagonista de la oxitocina que actúa a manera competitiva en los receptores de la oxitocina.
Por lo tanto, la oxitocina no tiene receptores en cuales actuar y no ejerce su efecto.